Bienvenidos a todos al DailyCast. Mi nombre es Adrián Barragán, soy un veterinario extensionista y profesor asociado en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Eh, bueno, para los que no han tenido la oportunidad de escucharme todavía como anfitrión del show, soy argentino, veterinario recibido en 2010 de la Universidad de La Plata. Trabajé un poco con vaca de carne, en Marcos Paz, en Babio, en esa zona, en el conurbano bonaerense. Después me fui a Colorado, hice una investigación en un tambo donde Juan también anduvo por ahí, ahora nos va a contar un poco. Y después me fui a Ohio a hacer la maestría y el PhD con el doctor, el famoso doctor Schunemann, Gustavo. Eh, y bueno, después hace ya 7 años y medio que estoy acá en Pensilvania, en la universidad de profesor y extensionista. O sea, bienvenidos y bueno, bienvenido Juan, muchas gracias por estar en el show hoy, ya es la segunda vez que estás. Así que bueno, muchas gracias Juan. Muchas gracias a vos, Adri. Es para mí un placer participar en este podcast y tener a vos como host, que convivimos tanto tiempo juntos y hemos compartido trabajo en el laboratorio, en proyectos y he aprendido mucho de vos, tanto de recomendaciones que me diste cuando hice mi pasantía, que bueno, la hice al margen en el 2013, apenas me recibo de veterinario en el 2012, la hice ahí, después compartimos tiempo junto en la Universidad de Ohio, este, que bueno, ahí hice máster y doctorado y después en el 2018 me vine a trabajar para Texas A&M. Es medio como que hicimos el mismo camino vos y yo, Juan. Vos venías un año, creo, 1 o 2 años atrás, pero seguimos el mismo caminito y después nos desviamos al final del PhD, ¿no? Sí, prácticamente calcado, porque hicimos la pasantía en el mismo tambo. Por ahí vos estuviste un poquito más en Colorado, yo arranqué en Texas, después Colorado. Claro. Pero después sí, tuvimos nuestros estudios en la misma universidad y bueno, el mismo mentor, los dos en el máster y después, bueno, doctorado yo seguí con Gustavo y vos estuviste con Santi. Bueno, y ahora, Juan, en la posición que estás por ahí para la gente que no vio el capítulo anterior, ¿cuál es la posición que tenés ahora en la Universidad de Texas A&M? Ahora estoy profesor asociado, este año ascendí, antes era profesor asistente, Felicitaciones. gracias. Y soy extensionista especializado en producción lechera. Estoy dentro del Departamento de Ciencia Animal. Y bueno, dentro de ese trabajo de extensión, como vos sabés muy bien, Adri, mucho del trabajo es ver cuáles son los problemas del productor y tratar de resolverlos, que por ahí es un poquito por eso que yo propuse el tópico de hoy. Ujú, muy bien, muy bien. O sea, yo lo que me acuerdo de cuando estábamos en el colegio de posgrado, trabajando en el PhD, esas horas y horas en el laboratorio, vos estabas trabajando más en la vaca transición, parte más del comportamiento pre y posparto y cómo eso afecta a la enfermedad, ¿no? Y es más, sacaste un par de papers que yo estuve ahí de coautor y ahora estás como en otra área, ¿no? Contanos un poquito, bueno, primero cómo fue este cambio, en base a qué, y que creo que nos diste un poquito de cómo es, de información ahí que no hay que hacer, hay que ayudar al productor. Quiero ver cómo fue ese proceso y después, bueno, contanos un poquito del área principal que estás trabajando ahora. Perfecto. Sí, me fui moviendo un poco de las áreas donde fui trabajando y quería especializarme. Cuando termino, básicamente los estudios de medicina veterinaria, quería trabajar en reproducción. Como vos decís, después en la Universidad de Ohio State fue principalmente periodo de transición de las vacas y prevención de enfermedades. Y cuando vengo a Texas, como el rol del extensionista es a veces ver el problema del productor y hacer investigación aplicada, acá en una zona semidesértica que usamos agua de acuífero, estaban bajando los niveles de agua en los pozos, me dijeron, nos estamos quedando sin agua, entonces empecé a trabajar con producción forrajera, a ver qué forraje podemos producir que sea una alternativa al silo de maíz. Así fue un poquito, resumido en un minuto, esa fue toda la historia de los últimos 10 años. Genial, claro, y ahí yo creo que tocas un punto muy importante de lo que es el veterinario extensionista, ¿no? O por ahí el extensionista en general, ¿no? Que es básicamente encontrar cuál es la necesidad y en base a eso uno tiene que desarrollar la investigación aplicada, ¿no? Que es lo que estás haciendo vos. Entonces, con eso en mente, Juan, hablamos un poco, estás trabajando en silo de sorgo principalmente, ¿no? O en silaje.
Ensilaje de sorgo, tratando de resolver la problemática de escasez de agua, que en esta zona es muy importante, pero no solo Texas. Más o menos un tercio de la producción lechera de Estados Unidos está en zona donde hay escasez de agua. Tomá California, estado número uno en producción, terrible. Texas, Nuevo México, Kansas, que también es importante, Arizona, etcétera. Te vas a México, la zona de la cuenca lagunera, Torreón, lo mismo. Argentina, no hay tanto riego donde tenemos los tambos, entonces dependen del clima con años de sequía, muy importante. Oeste de Europa, Italia, con el mismo problema. Entonces, mundialmente este ha sido un tema, sinceramente, Adri, de los que he trabajado, de los que más preguntas e interés he recibido. Sí, sí, no, sí, sin duda un tema con mucho impacto a nivel mundial, como decís vos, concuerdo 100%, Juan. Y ahora tocando un poco vamos a hacer un poquito, como dicen en inglés, vamos a hacer un poquito backstrip, un poco para atrás para ver el silo en sí, ¿no? Por ahí a los que somos, yo soy veterinario, algo me acuerdo que nos dieron de silaje, y vos también, ¿no? Me imagino que ha sido un poquito de refrescar conocimiento, pero el silo en sí es un proceso, ¿no? Para preservar el alimento, ¿no? El forraje, pero ¿qué determina la buena calidad del silo, ¿no? O si no, nos das un poquito de información de esa para los menos sabios como yo. Claro. Por ahí para organizarlo y hacerlo de un punto de vista bien práctico, si empezamos a campo tomando muestras de silo, lo primero que vas a ver son lo que llamaríamos las propiedades organolépticas, es decir, cómo se ve el silo y cómo huele. Cómo se ve tendría que ser de un color o marrón claro o verde amarillento, dependiendo qué tipo de silo sea. Por ahí con algunos sorgos que hemos trabajado, BMR estéril es más marrón claro, uno de maíz puede ser más verde amarillento, no negro. Cuando es negro ya te preocupás que ese silo esté podrido. Claro. Y con respecto al aroma, generalmente como el principal ácido que se produce es el ácido láctico, el aroma es muy leve y es más bien dulzón. Si tenés aromas como muy avinagrado, eso es que tendrías mucha producción de ácido acético, que eso no querés tener mucho. O si huele rancio o a moho, es algo que también te indicaría que ese silo es de mala calidad. O también puedes ver mohos visiblemente, que eso también te indicaría que es de mala calidad. Ese es el primer paso, el organoléptico. Después puedes mandar muestras al laboratorio y puedes hacer un perfil de fermentación para ver que también fermentó. Y después un perfil nutricional, que puede ver la composición de nutrientes y la digestibilidad de ciertos nutrientes. Con respecto a lo que sería el perfil de fermentación, una de las cosas que primero vemos es el pH. Diferentes silos tienen diferentes rangos de pH. Por ejemplo, si haces un silo de leguminosa, el rango de pH es más alto. ¿Por qué? Porque las leguminosas tienen, por ejemplo, alfalfa, tiene menos azúcar y tiene más proteínas, comparado con otras gramíneas, por ejemplo, con el silo de maíz. Principalmente más proteínas, y esas proteínas lo que hacen que es, actúan de buffer. ¿Qué quiere decir buffer? Que no permiten que baje tanto el pH. Claro. Por eso por ahí encontrás un pH más de 4.2 o 4.3, 4.8, dependiendo también qué materia seca tenía cuando se hizo ese silo de alfalfa. Lo que más estoy trabajando yo, no estoy trabajando mucho con leguminosas y donde tengo un poco más de conocimiento es en silo de sorgo y silo de maíz. Ahí generalmente el pH está entre 3.8 a 4.2. Ah, bajo. Y con estos sorgos que hemos trabajado, algunos de ellos que no desarrollan grano, los azúcares son súper altos porque la planta no manda el azúcar al grano para producir almidón, sino que los acumula. Entonces el pH baja, como hay mucho sustrato, mucho azúcar, el pH baja a niveles de muy buena calidad de silo de maíz, a 3.8. Es un primer punto. Después ves el ácido láctico, ese tiene que ser el principal, así que más del 65-70% de todos los ácidos totales es láctico. Ácido acético, generalmente es bueno que tengas un poco, pero no más de 3%. Eso te ayuda un poco para que no tengas tanto moho y hongos después cuando se alimenta el silo. Te ayuda a lo que nosotros decimos la estabilidad en el comedero. Y bueno, ácido butírico es uno que no queremos ver nada de producción, o si es producción tiene que ser muy baja.
Entonces, básicamente eso cubre la parte del perfil de fermentación. También miramos otras cosas, amonia, miramos etanol, pero eso es lo más importante a grandes rasgos. Y después, con respecto a composición nutricional de estos silos, miramos la materia seca, porque la materia seca te va a decir más o menos qué estabilidad va a tener eso en el almacenaje, digamos, en el silo. Por ejemplo, si vos miras un silo que tiene 20% de materia seca, es decir, alta humedad, ahí vas a estar preocupado de que haya fermentación anormal, que haya fermentación por clostridios, producción de ácido butírico. Además de que hay tanta humedad que produce el riesgo de que se hagan lixiviados, que ese es un jugo verde que larga la planta, digamos. Si te vas al otro extremo y tenés un silo con 50% de materia seca, o sea, un silo muy seco, es un silo que es muy difícil de compactar, es un silo que no tenía muchos azúcares, entonces la fermentación no es muy buena, por ahí tenés más metabolismo aeróbico, después cuando le alimentás tenés más peligro de que se produzcan problemas por mohos y por hongos, levaduras, también puede aumentar el conteo. Bueno, entonces eso es un poco lo que te dice la materia seca. Luego nos fijamos composición de otros nutrientes, fibra, digestibilidad también de la fibra, proteína cruda, almidón y finalmente cenizas, que cenizas lo usamos para ver si tener una idea si hubo contaminación con suelo o no. Ah, mira. Así que eso es un poco con respecto a los hilos. Y con respecto a lixiviados, algo que me olvidé de nombrar es que estos jugos que se producen, que produce la planta, por llamarlo de una manera coloquial, ¿no? Estos jugos verdes, eh, tienen dos grandes problemas. Uno de esos problemas es que si eso llega a un curso de agua, llega a un lago o a un río, disminuye el oxígeno, con lo cual puede tener un fuerte impacto ambiental y contaminar. Y el segundo problema de eso sería que también estás perdiendo nutrientes. Con ese líquido se van muchos de los azúcares que son los azúcares que vos querés mantener. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando trabajas con híbridos estériles que no desarrollan grano, tienen mucha más humedad, porque no tienen la parte del grano, que es la parte más seca de la planta, sino que es todo hoja y tallos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con eso y utilizar estrategias que son para disminuir esa producción de lixiviados. Por ejemplo, cortar y dejar secar, tener un procesado de la fibra apropiado, no compactar de más, etcétera. No, la verdad muy interesante, Juan. Y bueno, y con lo que decís vos de los lixiviados, que ya es un concepto, bueno, por un término que yo desconocía, es muy importante especialmente con la contaminación del agua, ¿no? No solo de las napas, pero bueno, acá en Pensilvania con el tema del Chesapeake Bay, la bahía de Chesapeake, hay un problema muy grande a nivel contaminación y se están haciendo muchos esfuerzos para utilizar estas, en inglés se llama Climate Smart Technologies o tecnologías inteligentes del ambiente, ¿no? La traducción por ahí burda, ¿no? Pero en base a tratar de disminuir la contaminación y bueno, prácticas como las que denotás de procesamiento y almacenaje del ensilado, obviamente son muy beneficiosas para ese aspecto, ¿no? Entonces, Juan, me hablaste un poco de en general, ¿no? Pero ahora vos te estás enfocando en un área y te estás como convirtiendo en una eminencia, por decir ahí, una fuente de información, una fuente de referencia para el tópico este que es el procesamiento del sorgo, ¿no? Contanos un poquito, primero, de cuál es el problema del sorgo, que me habías contado la semana pasada cuando estábamos charlando, y bueno, ¿cuál es el problema y qué están haciendo para resolverlo? Por lo que me decías, hay dos estudios grandes que están haciendo, que son muy interesantes, pero contanos un poquito el background, ¿no? De dónde surgió esto y por qué se está haciendo el trabajo. Por ahí, para dar un poco de conocimiento general a la audiencia, cuando hablamos de sorgo, hay diferentes tipos de sorgos, así que para hacer la comparación con maíz, sería bueno definir de qué hablamos. Tenemos sorgo granífero, que es por ahí una planta que es un poco más bajita y por ahí puede llegar a tener casi 40-50% de grano en la planta,
Después tenemos plantas más altas, que es casi como 1,5 metros, un sorgo forrajero, capaz que tiene 30%. Después en Argentina, perdón, dije sorgo forrajero, en Argentina le dicen doble propósito, acá le decimos sorgo forrajero. Y después en Argentina está el que le dicen el sorgo silero, que ya estamos hablando de plantas mucho más altas, más de 2 metros de altura, hasta 2,5 metros. Eh, Voy a usar el sorgo forrajero por ahí para compararlo con el maíz, pero hay cosas que ocurren en todos estos tipos de sorgo comparado con el maíz. En líneas generales, lo primero que se ve es que, perdón, lo más importante es que tiene menos digestibilidad de la fibra y menos digestibilidad del almidón, con excepción de los sorgos BMR que le compiten muy bien en digestibilidad de la fibra al maíz convencional. ¿Cuáles son los sorgos BMR? BMR viene la sigla del inglés Brown Mid Rib, que básicamente tiene, si ven la planta, es marrón la parte del medio de la hoja, tiene un genoma diferente, puede estar en diferentes cromosomas la modificación, en el 2, en el 6 o en el 3, si mal no recuerdo, pero en otras palabras lo que sucede es que produce menos lignina la planta, y la lignina es un compuesto que es de la fibra que es casi indigestible, prácticamente indigestible. Entonces con eso generalmente vemos, cuando comparamos sorgos BMR con no BMR, medio punto porcentual en promedio menos de lignina. O sea que si tenemos con uno, digamos, 4,2% de lignina en un sorgo convencional, en un BMR estamos en 3,7%, y vemos 5%, 5 puntos porcentuales, perdón, más de digestibilidad de la fibra. Es decir, con un sorgo convencional, si estamos por ahí en promedio, voy a inventar estos números, pero digamos 43% de digestibilidad de la fibra a las 30 horas, con un BMR estaremos en 48%. Eso en general. Después hay variación, o sea, tenés que buscar cuál BMR funciona para cada uno. Y el grano puede ser por varios motivos, pero es el más grande de todos, el procesamiento. Cuando comparamos grano de maíz con grano de sorgo, el grano de sorgo es de entre 5 a 10 veces más chico que el grano de maíz. Con lo cual, cuando pasan las cosechadoras por el campo y tienen que picar, digamos, primero pasan, cortan la planta, la pican, que hacen el corte horizontal, y después pasa por unos rolos quebradores de granos. Para quebrar el grano, como es 5 a 10 veces más chico, es muy difícil para la máquina. Es extremadamente difícil. Entonces lo que se hace es, y lo que hemos estado colaborando, es desarrollar una tecnología muy agresiva con unos rompedores de granos que son, o roladores que tienen un diseño muy agresivo y ajustes muy agresivos. O sea, se ponen más justos, en vez de 2 milímetros de distancia como se usa para el maíz, se pone a 1 milímetro o más cerrado, y una velocidad diferencial, que un rolo quebrador gira 50% más rápido que el otro. Parecido a la tecnología de Shredless, ese principio de la velocidad diferencial. Muy interesante. Eh, y sí, y vos hablaste un poco de este sorgo que no produce grano también, ¿puede ser? Claro, al principio, como esa tecnología no existía, porque recién empezamos a colaborar el año pasado con la compañía que desarrolló esa tecnología. Y por lo menos acá en Estados Unidos no teníamos una tecnología que tuviera éxito en partir más del 95% del grano. Dijimos, bueno, abandonemos eso por un momento y hagamos otro tipo de investigación en la cual producimos un sorgo que no desarrolla grano y buscamos un macho estéril, y nos enfocamos solo en producción de fibra y de digestibilidad de la fibra. Y lo que hacemos es, después lo alimentamos, hicimos un experimento con 48 vacas, y cuando lo alimentemos aumentamos el grano de maíz seco molido a medida que vamos bajando la inclusión de silo de sorgo y aumentando este sorgo BMR estéril. Perdón, silo de maíz y aumentando la de... Así que eso fue lo que hicimos un experimento en el cual reemplazamos 0, 25 y 50% del silo de maíz con este sorgo BMR estéril, también aumentando el grano de maíz seco molido y haciendo otros ajustes pequeños en las raciones. ¿Y qué dio? ¿Qué dice la investigación? Nos dio mejor de lo que esperábamos. Te voy a ser sincero, yo esperaba, de hecho estaba pensando cómo hacerlo, porque generalmente cuando hacemos estudios en ciencia siempre queremos buscar diferencias no significativas. Y yo lo que estaba
diferencias significativas. Lo que estaba esperando es que no haya grandes diferencias, es decir, no estaba buscando que se produzca necesariamente más leche o aumentar el consumo, sino que sea lo suficientemente similar para que lo pueda reemplazar. Porque es difícil reemplazar al silo de maíz, es un forraje espectacular, con muy buena... Si tenés agua y si la planta desarrolla la mazorca, ¿no? Que es lo que le va a dar la calidad. Y nos dio que aumentó más o menos el consumo de materia seca fue en 6 libras cuando comparabas 25% de reemplazo con el control y 6 libras sería para la audiencia entre alrededor de 2,5 kilos y nos aumentó la producción de leche corregida por energía, ahora la están llamando producción de leche corregida por grasa y proteína, nos dio 9 libras, que serían más o menos 4 kilos más en producción de leche. Ahora bien, hay personas que ven este resultado y dicen, bueno, yo soy escéptico, no creo que encuentre estos resultados. Yo comparto ese escepticismo con ellos. Lo importante de esto es que no bajó la producción de leche. Lo más importante para nosotros era probar, ¿esto puede ser una alternativa? ¿Sí o no? Y no es solo nuestro estudio que lo mostró. Hay un estudio que hizo un metaanálisis. Un metaanálisis es básicamente un estudio de varios experimentos, en el cual hubo 9 experimentos, y ahí mostraron que los sorgo BMR se comparan mucho con el maíz en lo que es digestibilidad de la fibra. Obviamente que si los empezás a reemplazar, tenés que considerar también la digestibilidad del almidón, que puede ser menor, entonces tenés que aumentar grano maíz seco molido. A veces eso produce un poco de confusión entre la audiencia. Eso quiero que quede claro. O sea, no es que simplemente sacamos silo de maíz y pusimos silo de sorgo BMR. No, lo tenés que hacer, pero tenés que ajustar otras cosas en la dieta. Claro, si no la energía es muy baja, ¿no? Si reemplaza directamente, porque no tiene el grano. Porque no tiene grano, exactamente. Ahora, Juan, lo que hicieron ustedes básicamente reemplazaron cientos porcentajes del total del silo de maíz con este sorgo. ¿Han pensado en hacer un experimento en que se reemplaza todo el silo de maíz por el sorgo y se suplementa con grano molido? ¿O eso no sería aplicable? Lo pensamos, no lo hicimos porque pensamos que iba a funcionar un reemplazo parcial. Y voy a tratar de explicar por qué. En ese escenario, vos tendrías que aumentar básicamente el almidón, en vez de estar viniendo del silo de maíz y del grano de maíz seco molido, te estaría viniendo principalmente del grano de maíz seco molido. ¿Cuál es el problema? Que la digestibilidad en el rumen del almidón del grano de maíz seco molido es más baja comparada que con la digestibilidad del grano del almidón que viene del silo de maíz. ¿Por qué? Porque tiene más humedad. Ese grano tiene más humedad, entonces se comporta como lo que se llama acá high moisture corn, que sería el grano de maíz húmedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los nutricionistas generalmente buscan un balance de cuánto almidón se digiere en rumen y cuánto almidón se digiere en intestino. Y si hacíamos ese 100% de reemplazo, nos quedábamos con poco almidón que tenga mayor digestibilidad en el rumen y estábamos poniendo casi todo el almidón, llevándolo más a la digestibilidad intestinal. Ese es el principal motivo por el cual inclusive a campo no se ve nutricionistas que estén haciendo un reemplazo más del 30% de almidón. Pero bueno, nosotros 25 y 50 nos funcionó. Numéricamente 25 fue el más alto de todos. Y significativamente los dos fueron diferentes con respecto al control. Buenísimo. Entonces, básicamente, como para resumir un poco los proyectos principales que estás haciendo, o sea, se puede dar o el sorgo sin grano y reemplazarlo parcialmente con el silo de maíz, o ahora están estudiando esta nueva tecnología para procesar mejor el grano del sorgo y podría ser, ¿es un reemplazo total del silo de maíz o también todavía tiene que estar el silo de maíz? Bien. La respuesta corta a eso es no lo sé aún porque no hicimos el experimento que lo alimentamos. Pero lo que sí vimos
O sea, nosotros hacemos este experimento y cuando básicamente el año pasado nos enteramos que estaba esta tecnología, empezamos a colaborar. Para explicar brevemente a la audiencia, acá era muy común que los nutricionistas vean cuando hacían silo de sorgo que esté más o menos entre el 30 y el 50% del grano partido. Para poner esto en perspectiva, antes no se aceptaba el maíz menos del 95% de grano partido acá. Es más, hoy en día muchas de las lecherías no quieren ver granos enteros de maíz. Siempre tienen que estar partidos. Es más, a veces no quieren ver mitad de grano. O sea, tiene que estar partido en más de dos partes. El sorgo es completamente diferente porque es 5 a 10 veces más chico. Entonces era muy difícil, se veía entre 30 y 50%. Se desarrolla esta tecnología, nos contactan y me dicen a mí, están partiendo el 100% del grano. A lo cual, como gente generalmente que somos, que estamos en la ciencia, lo primero es ser escéptico No le creímos. y decir, no lo creo, Me está volaseando. me estás voraciando. Entonces, bueno, voy a campo, tomamos muestra, usamos un separador de partículas desarrollado, de hecho, en la universidad que vos estás, que es el de Penn State, y una vez que separamos todas las partículas, en la parte de abajo de la caja de Penn State y en el tercer panel, que es el que tiene 4 milímetros, separamos todos los granos y los empezamos a contar. Separar enteros y partidos. Y había 1.5% de grano enteros, con lo cual no estaban partiendo el 100%, pero estaban partiendo el 98,5%. Cerca, sí, sí. Entonces, bueno, frizamos eso y lo ensilamos, hacemos un mini silo en bolsas por 3 meses. Lo mandamos al laboratorio y la muestra de 6 meses, la digestibilidad del almidón nos dio en el rumen, después de 7 horas de incubación, 66%. Para poner en perspectiva, el promedio nacional del almidón es 75%. Y alguno puede decir, bueno, todavía sigue por debajo. Sí, Pero nos acercamos mucho y cosechamos en grano estado duro, que la digestibilidad es más baja que en grano pastoso. Generalmente el grano, cuanto más humedad tiene, más digestibilidad va a tener ese grano. Y antes se cosechaba, como no se podía partir, se iba mucho a grano pastoso para tratar de compensar ese mal partido con más humedad en el grano. Y ahora con esta tecnología no, se puede ir a grano duro y como parte tanto el grano, eso combinado con un tiempo significativo de ensilaje para que las bacterias puedan romper la proteína y aumentar la digestibilidad del almidón, porque el almidón está vinculado con estas proteínas en esta matriz de proteína almidón, fue lo que está logrando estos resultados. Lo que nos pasó anecdóticamente, y el otro estudio que seguimos haciendo fue que el nutricionista de ese TAM donde hicimos el trabajo dice, mira Juan, saqué una muestra a los 8 meses y la digestibilidad era del 84%. O sea, se fue del 66 al 84%. sobre el tiempo dependiente, ¿no? A mayor tiempo aparece que tienen los microbios trabajan más en la matriz, ¿no? Correcto, es tiempo dependiente. Y esto es sabido también para el maíz. Hay tres cosas, en resumidas cuentas, si la gente quiere un resumen bien chiquito, que aumentan fuertemente la digestibilidad del almidón. Pueden haber más cosas, pero las tres más importantes es la humedad en el grano. A mayor humedad vas a tener generalmente más digestibilidad del almidón. La otra es el partido del grano. Cuanto más partido, mejor digestibilidad del almidón. Y la tercera es el tiempo de ensilaje. Para el maíz, por ejemplo, a veces tratan de esperar 4 meses porque ahí es cuanto más aumenta la digestibilidad del almidón y después se empieza a aplanar un poco la curva, ya no aumenta tanto. ¿Qué pasa? Que eso también tiene un costo de interés porque vos tenés el silo y no puedes estar 2 años sin usar el silo. Lo tenés que usar en un tiempo y si tenés escasez forrajera lo querés usar más rápido. Pero generalmente lo que se trata de saber es, bueno, cuál es la cantidad mínima que debería esperar si es que puedo para tratar de lograr ese aumento en la digestibilidad del almidón lo más rápido posible. Entonces el nuevo estudio que estamos haciendo es, otra vez vamos a comparar sin fermentar y a los 3 meses, que es lo que hicimos antes, pero ahora le vamos a agregar a los 6 meses y a los 9 meses. Entonces tratar de ver dónde está ese sweet spot, ese lugar dulce de dónde podemos esperar un tiempo sin que sea demasiado largo para tratar de aumentar esa digestibilidad del almidón. Interesante. Y ahora vos mencionaste un poco la consistencia del grano.
esta tecnología nueva, ¿no? Que se evaluó en el grano duro, ¿sería igual, mejor o no habría diferencia en el grano suave, pastoso, ¿no? ¿Puede que eso afecte el procesado, afecte la máquina o qué comentarios tenés ahí? Yo creo que en sí, como fin de partir al grano, la tecnología también sería mejor. El problema ahí es que volvemos un poco al problema de los lixiviados. Cuando estás en grano pastoso, generalmente para un sorgo forrajero, estás hablando que esa planta tiene de humedad, ponele tal vez 28% o un poquito más, puede llegar a 30%. Cuando estás hablando ya de grano duro, ya estás más cerca de 32-34% de materia seca. Pongámosle dos valores, 28 y 34. Si usás 28 con esta tecnología que es extremadamente agresiva, nosotros sabemos que si procesás más la fibra, puede aumentar el riesgo de lixiviados. Entonces, hay dos motivos por el cual la compañía no está recomendando que tiene esta tecnología de procesado ir a pastoso. Una es esa, es la preocupación de que aumenta el riesgo de lixiviado. La otra es que el grano va a tener más almidón en estado duro. La planta acumula almidón, digamos, tenés, si querés, lechoso, después tiene un poco más almidón en pastoso, más almidón en duro, después deja de poner almidón, que es cuando llega la madurez fisiológica. Entonces lo que dice la compañía es, no, por dos motivos. Uno, vas a tener más almidón en duro y además ahora lo podemos partir y además vas a tener una materia seca que es más acorde a lo que quieren tener los productores. Vas a estar en 32-33% de materia seca y no en 28, 29, como estarías por ahí con un grano pastoso. Claro, o sea, tiene más almidón siempre y cuando lo puedan digerir, que parece que están en buen camino para esa parte, aumentando la digestibilidad, ¿no? Sí, bueno, el almidón está, independientemente de si se puede digerir o no, que ese fue uno de los principales desamores entre el productor lechero y el sorgo, porque el almidón lo veían, decía 25%, entonces ellos decían, bueno, esto si lo alimento me va a dar la leche. ¿Qué pasaba? Cuando esto se enviaba al laboratorio, el laboratorio ¿qué hace? Muele las muestras y después hace análisis de digestibilidad. Entonces eso no representaba la realidad, porque la vaca no estaba moliendo con los dientes los granos. Obviamente puede haber una disminución de partículas por la masticación, pero no al nivel que se hacía en laboratorio. Y el almidón terminaba en materia fecal, o sea, terminaban con materias fecales con un almidón muy alto, a veces hasta más de 10% de almidón en materia fecal, y, y ahí estaba la pérdida. Básicamente ese era el problema. Tal cual. No, muy interesante. Un tema genial, Juan. Yo creo que es un tema para hablarlo por horas. Pero bueno, no, nos piden que lo tengamos dentro de las 25 o 30 minutos. Así que eh, cubriste mucha información hoy. Muy interesante, aprendí muchísimo. Si vos tenés, por ejemplo, somos extensionistas, ¿no? Como decimos en Argentina, cortito y al pie. ¿Qué es la recomendación que le darías ahora con la tecnología que tenemos a un productor que dice, estoy en sequía, no puedo crecer el maíz, no puedo cosechar el maíz? ¿Es sorgo una opción? ¿Qué es sorgo? Así cortillo al pie, como decían el elevator speech en inglés, ¿no? Decime, ¿qué le diríamos? Si lo tengo que resumir en un minuto, lo que les diría es, primero, si tienen acceso a esta tecnología. Claro. Si tienen un acceso a una tecnología de procesado de grano que les parta más del 95% del grano, está bien. Apuntá a un sorgo que sea doble propósito y ahí vas a tener buen rinde y además vas a tener buena cantidad de grano. Si partís más del 95% de grano, vas a tener buena digestibilidad. Si no tenés acceso a esta tecnología, que es lo que puede estar pasando en muchas regiones, o una tecnología similar que te parta más del 95% del grano, esta opción de los sorgos BMR estériles es muy atractiva y por ahí no vas a poder reemplazar totalmente el silo de maíz, pero al menos vas a poder hacer un reemplazo parcial. Lo más importante es que te fijes que la digestibilidad de la fibra sea igual o mejor a la digestibilidad de la fibra del silo de maíz que estás reemplazando y cuando lo hagas aumentar el grano de maíz seco molido este,
para compensar esa pérdida de almidón y de energía que vas a tener con el BMR estéreo. Genial, genial, perfecto. Cortito al pie, me encantó. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente. Un gusto, como siempre, hablar con vos y como es, y charlar de investigación o de la vida. Y bueno, muchas gracias a la audiencia por la atención y por estar presentes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vos, Adri.